Bueno, siendo 11:05, vamos a dar comienzo, salvo que los coordinadores nos indiquen que esperemos un poquito. Alejandro, Agostina, arrancamos, ¿no? Adelante, por favor. Estamos Bueno, listos. perfecto. Muy bien, bienvenidos. Buenos días para todos. Mi nombre es Nicolás Lucas, soy parte de la Comisión de Agro de la Cámara de Comercio Argentino-Británica. Y bienvenidos a este webinar sobre visión general de las finanzas verdes desde la perspectiva de los mercados financieros. El primero de dos que estamos organizando, el siguiente será el año que viene, con un foco más en proyectos y negocios. Antes de arrancar, quisiera invitar a Sonia Ponte-Tinao, viceagregada comercial de la Embajada del Reino Unido en Argentina, con quienes estamos organizando este evento, para que nos dé las palabras de bienvenida. Sonia. Buenos días. Muchas gracias por la presentación. Es un gusto poder abrir este primer webinar del ciclo de Finanzas Verdes y Agricultura Sostenible en Argentina, organizado en forma conjunta por la Cámara de Comercio Argentino-Británica y la Embajada Británica de Buenos Aires. En noviembre del año que viene, el Reino Unido será sede de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP26, en Glasgow, Escocia. La promoción de las finanzas verdes y de sistemas productivos más sostenibles y resilientes al clima son áreas prioritarias en nuestra agenda de trabajo, con gobiernos, empresas y todos los actores de la sociedad. En la próxima década se requiere una acción urgente, ambiciosa y acordada por todos los países y sectores para abordar el desafío del cambio climático y permitir una transición a largo plazo hacia una economía global carbono neutral, resiliente y ambientalmente sostenible. La acción de toda la economía es esencial para movilizar un futuro más verde y alcanzar objetivos de desarrollo bajo en carbono. Para el sector financiero, esto significa que cada empresa, banco, aseguradora e inversionista necesita cambiar. La agricultura es un sector esencial en el escenario de la acción climática, ya que si bien es uno de los principales contribuyentes a las emisiones de gases de efecto invernadero, también es uno de los sectores que más sufre los impactos del cambio climático. Además, en la producción agrícola hay un amplio margen para la adopción de medidas climáticas que benefician a todos, y existe una creciente disponibilidad de recursos financieros verdes para estos efectos. Hoy contamos con la participación de dos expertos de los mercados financieros. Adrian Rimmer, asesor senior en finanzas verdes de la London Stock Exchange, y Adrián Cosentino, presidente de la Comisión Nacional de Valores de Argentina, quienes ofrecerán una visión general de las finanzas verdes desde la perspectiva de los mercados financieros, tanto del Reino Unido como de Argentina, y compartirán las principales tendencias financieras y reglamentarias en ambos países. Sin más preámbulo, escuchemos a los especialistas. Muchas gracias, Sonia. Entonces, la agenda de hoy lo tiene primero a Adrian Rimmer como primer expositor. Reitero para los que recién se suman que tenemos la opción de traducción simultánea para aquellos que no hablen inglés. De vuelta es el icono al pie de la pantalla que dice Interpretation, seleccionen la opción español y la escucharán en español. Again, if there are any English speakers who do not understand Spanish, we have simultaneous interpretation available. Go to the icon interpretation and select the English icon and you will listen to the presentation in English. Para introducirlos a Adrián y a los dos Adrianes, en realidad, y poner un poco de relieve la importancia que para la Cámara tiene este ciclo de dos webinars, déjenme decirles un poquito de dos palabras respecto de esto. Las finanzas verdes es un desarrollo que tiene ya varios años, pero que está llegando a un punto interesante de desarrollo que lo plantea como un sector muy atractivo para un país como la Argentina y un sector como el agro. El mundo viene avanzando a paso firme con esto, y hay de todo, desde declaraciones políticas como las que surgen del G20, específicamente orientadas al desarrollo de las finanzas verdes, normas en los mercados de valores, regulaciones gubernamentales, gestión de riesgo financiero del cambio climático, políticas corporativas, etcétera, etcétera. Es una lista enorme de iniciativas que se están desarrollando. Pero la realidad, y eso es lo que impulsó a la Cámara a plantear este tema,
nosotros como región, como América Latina, como país, como Argentina y como sector, venimos corriendo de atrás este tema. No estamos todavía en la vanguardia de este desarrollo, o por lo menos en un punto donde estemos cómodos para aprovechar las oportunidades que esto nos presenta. La realidad es que la región, el país y el sector están subrepresentados en la escena de las finanzas verdes. Y esto por razones múltiples, entre ellas que el agro, a diferencia de la energía o el transporte, es un sector más difícil para la implementación de estas estrategias, ¿no? Tiene complejidades que no tienen los demás sectores y nos obliga a ser mucho más creativos y mucho más inteligentes en el desarrollo de estas cuestiones. Por supuesto hay buenas noticias, hay cantidad de cosas que están ocurriendo en el país. Una veintena de bancos, entidades financieras argentinas suscribieron hace un par de años el protocolo de finanzas sostenibles de industria bancaria de Argentina. Eso es una gran noticia para el país. La CNB tiene sus lineamientos para bonos sustentables y desde 2013 viene integrando a sus normas consideraciones de sostenibilidad. El país tiene un plan nacional de acción contra el cambio climático y un plan específico de acción respecto del sector agro. Y en una movida muy interesante, las bolsas de cereales del país se han unido para lanzar la iniciativa de agricultura carbono neutro, lo cual también ofrece un horizonte muy importante. De manera que además el contexto del año que viene, de 2021, debería ser propicio para el desarrollo de las finanzas sostenibles en el país. La ONU lanza el año que viene su década de la regeneración de ecosistemas o restauración de ecosistemas. Eso debería movilizar voluntad política y flujos financieros hacia un tema que nos pega en el centro al sector del agro. En su última asamblea de la FAO, los ministros de Agricultura de la región le dieron un mandato muy claro a la FAO de trabajar más a profundidad en los temas de relación agroambientales. El secretario general de la ONU convocó para finales del año que viene una cumbre mundial sobre sistemas agroalimentarios, y por supuesto, como decía Sonia, está la cumbre climática, la COP26, que ahora revitalizada con el cambio de signo político del gobierno de los Estados Unidos, con lo cual hay un contexto que ayuda. También hay riesgos. Si Argentina no se pone a tono con este tema, empieza a correr una serie de riesgos que no solamente son pérdida de oportunidades, y entre ellas, por ejemplo, el concepto de stranded assets, ¿no? Que apareció por primera vez en mi experiencia hace unas semanas en unos estudios que están haciendo sobre el agro. De manera que para aprovechar oportunidades y minimizar riesgos, lo que la Cámara quiere es un poco nivelar el conocimiento y ayudarnos a entender y navegar estas aguas. Para ello, entonces, nos van a ayudar Adrian Rimmer y Adrián Cosentino, ambos con largas trayectorias en esta temática, y ciertamente las personas indicadas para ayudarnos a entender un poco este cuadro de situación. So, with that, Adrian, thank you so much for taking the time. Really looking forward to hearing your presentation and your answers to the questions, and I leave us in your hands. Thank you. It's great to be here, and thank you very much for having me today. I'm going to cover off a sort of broad suite of areas, really looking at the importance and the growth in sustainable finance and a focus on ESG, why it's relevant to all companies, as well as those then that have specific environmental and climate change related solutions. I'm very happy to take questions afterwards and looking forward to a dialogue as well. So I'll just start sharing my screen. Hopefully you can see that. Great, that's great. So as I say, my name's Adrian Rimmer, and I sort of work for the London Stock Exchange, helping the organisation really look at how to scale up sustainable finance, and we do that in a number of different ways, recognising the pressures on our listed companies and those that are wanting to seek capital and coming to market. Why is that? Well, that is because investors really have been driving this agenda. They've understood in recent years the importance of ESG, environmental, social, and governance factors, and particularly risks related to climate change. And they understand that companies' response to that is a reflection of how well managed they are as organizations, how forward-thinking they are in understanding the wider macro risks around their markets and the regulation that they will face,
and whether indeed for some sectors, whether those companies will continue to exist and thrive. So in climate change terms, for some sectors this is existential. Whether those companies will continue to exist will depend how they react and respond. It's important for companies because their access to capital will depend on getting this right. So we see here assets under management that have some environmental, social, and governance strategies related to them now exceeds $35 trillion globally, and that's been growing. You can see the chart on the other side with the UN Principles for Responsible Investment. Really, I use that to show that there is still a growing number of asset managers and asset owners that are signing up to this, and that requires them to put in place proactive strategies, and therefore we expect those assets under management to continue increasing. And therefore it's important that companies understand what that means for them, and I'll talk about some of the ways in which we're helping companies to do that. But it's also a regulatory issue. So we had for the first time this year 2 governments, the New Zealand government and the UK government, who've mandated climate disclosure for companies. So that is there's a roadmap to how that will be implemented. But essentially, the FCA in the UK has said that by 2025, they expect all companies, public and privately listed, to be disclosing their policies around climate in line with the Task Force on Climate-Related Financial Disclosure. And that's becoming the global standard, as I'll talk about later. So how are we helping our issuers understand this? We will really look at 3 areas. The first, as I mentioned, is the requirement around disclosing better data to investors around what your company is doing related to climate change, but other environmental and social factors. And so we have a focus on helping our issuers understand that and understand what best practice looks like. And I'll talk about some of those tools. The second area is really supporting companies that have green products and solutions. And that can be quite a broad range, as I'll explain later. We want to help them raise capital and come to market. And there's a growing set of companies that are doing that. And thirdly, we want to help all of our companies listed, whatever sector they are in, to raise the capital they need to transition their businesses to a low carbon economy. And that, again, is cross-sector. So really, what are the areas we focus? We look across all of our asset classes. That's both equities and debt, and funds as well. And so I'll talk in detail about some of these areas now, but just in summary, we produce our ESG Disclosure Score. That's a tool to help investors understand and issuers understand whether they're disclosing the most material data that investors are looking for. So it really provides a percentage to say, where are you and how can you benchmark against your competitors? We have a green economy mark, and that raises the profile of companies that are active with green products and solutions. So if companies make more than 50% of their revenues from green products and services, they're awarded the green economy mark, and that creates greater visibility. And we've seen already that that has increased support for access to capital. We have a sustainable bond market. So again, for companies that are trying to raise debt that is linked to their transition and green activities, we have a market specifically designed for that. And then we engage in educational activities and provide guidance, some of the documents there you can see, to help issuers understand these markets. So as I mentioned, the green economy market is for equities and for funds that are driving the green economy. It's underpinned by a data model created by FTSE Russell, which is part of London Stock Exchange Group. It's our data and index business. And they've been active for the last 20 years, really looking at, since the FTSE for Good indexes were created, looking at environmental, social and governance factors and increasing the opportunities related to environmental challenges. And so this helps issuers be more visible, but it also helps investors because increasingly now with regulation in the EU, coming forth in China and elsewhere as well, the asset managers and asset owners will have to disclose the percentages of their portfolios that are green. So this also helps investors to map their portfolios against those new regulations that are coming through. And we make those companies more visible on our secondary trading market as well. So we want to increase liquidity and make those companies more visible. We launched this in October 19, and we've seen since then that market is really growing. Some really interesting figures. So
Since we launched it, we've had a 22% increase in the number of companies that qualify and do their revenues. So we have 90 issuers that have the mark on our markets, with a combined market capitalization of £160 billion. They're split between our main market and AIM. So AIM is the sort of smaller junior market. And they're split between corporates and funds as well. So today, in fact, this morning, we had listed our 26th green fund. What's important is their access to capital. So they make up 2% of the total market capitalization of our equity markets. But in the last 2 years, they've raised 8% of the capital on those markets. So it shows they have outsized access to capital and investors are really interested. And we also see that there's more than 100 more companies that have some level of green revenues. And that's one of the things we're keen to help companies understand, improve their disclosure around that, and show investors beyond just the pure deep green renewable energy type companies, and to look in a much broader sense. And that would even include, to the reference earlier on, to agricultural sector. So sustainable food production and technologies related to that would also be included, and low impact farming, etc. We have a sustainable bond market, which is really looking at how the fixed income world can treat this. Bonds that are specifically designed to implement green and sustainable activities within businesses have a set of principles they can adhere to under the International Capital Markets Association. Essentially, they're ring fencing the use of proceeds of the bond for a specific defined set of activities. And investors have a really significant appetite for these at the moment. We've seen that market double in the last 3 years each year. Recognizing that there's a real strong growth in this area, we've created a sustainable bond market to help distinguish those different areas. So green, sustainable, social bonds as well, because different investors want to see different focus areas. We also allow our green economy mark companies, if they have more than 90% green revenues, to issue vanilla bonds, so plain bonds, onto this market, because inherently what they're doing is green, and investors want to see that. And then we have new growth in areas like KPI linked bonds, so key performance indicators linked to sustainability targets, and the tenor of the bond is linked to performance against those targets. The area in red that's marked there is a new development that we expect to launch next year, which is looking at transition bonds. So we know that certain companies are actively engaging in very deep green projects, building renewable energy facilities, etc. But actually others are transitioning from brown to lighter brown on the transition to green. And we know that those also need capital, significant amount of capital, and investors want to support that in a very specific way. So transition is really the next growth area, and could even be larger than green bonds. I also want to talk about ESG, environmental, social, and governance, as well as climate disclosure. It's really important that companies are demonstrating that they understand the impacts, the wider impacts that their business faces in relation to its external environmental impacts from the environment on the company's facilities, on its markets, and how they treat social and governance dimensions. Now, governance is quite well understood, and there are corporate codes that work for that, but the environmental and social side is much less well understood. As I mentioned earlier on, there are $35 trillion of assets under management that incorporate strategies around this. Typically what they will do, in the first wave of this, maybe 10 years ago, it was around sort of filtering out companies that were particularly poor in certain areas, or filtering in others. It's much more sophisticated now. So what we see is those, from the data that's disclosed, ratings are created. FTSE Russell creates ratings for 14,000 companies worldwide. And they base that on 300 publicly disclosed data metrics, so information that's disclosed by companies on these factors. They give them a score out of 5, and that score is then weighted in indexes. So HSBC is a good example of a bank which is, for its defined contribution pension fund, has put that into a climate smart index. And what that does is it overweights companies that have strong responses to climate change, strong and focus on green revenue, so we're looking at opportunities, and strong risk management policies relating to climate. But it's slightly broader as well, and it looks at other factors also. What that means is if you have a strong score in this, you'll be overweighted in that index, and conversely underweighted if you're poor performing. Now, as more and more asset owners move into these types of structure, that will have an impact in a positive or negative way in quite a meaningful fashion for certain companies.
HSBC put £4 billion into that pension fund, and we see billions moving into these types of weighted pension funds over time. Our disclosure score was really designed not to look subjectively at what companies were doing and what their policies were. It's for investors to judge what they feel that the strengths and weaknesses of companies in that area. But it is designed to help companies understand what information they should be disclosing. So we provide companies with a score, a percentage score, that looks at the 8 to 12, depending on the sector, key, most material data metrics that they should be disclosing, and helps them understand whether we are picking up data from them on those data metrics. And that enables them to understand where they can improve by better disclosure, how they benchmark against their sector, and therefore where that puts them in terms of investors' perspective. Now, what we see this year is, we had a big improvement year on year. 3 last year when we launched the product scored 100%. 8 companies on our market this year scored 100%, and that's great to see. But there's a 28% rise in the number of issuers who are scoring more than 75%. So we see a real focus on improvement, and those companies who are not looking at these factors will start to be left behind as that takes place. It's also cross-sector. So often we concentrate, particularly in climate change, on heavy emitting industries. But in practice, the data is being gathered on all companies. And we saw this year that the real estate sector was most improved, looking at sustainable use of its buildings, energy efficiency within those buildings, and so forth. The energy sector and the financial sector will follow close behind in terms of being the most improved sectors this year. And that's because there's a lot more focus from investors and regulators on seeing how they can improve what they're doing. I wanted to talk about climate transition and something that's really coming to the fore in this year of COP, or next year when COP26 takes place. I mentioned earlier on that TCFD is becoming the global standard and has been mandated in the New Zealand and in the UK. We'll expect to see that taking place in more and more countries. An initiative that's an investor-driven piece related to that is the Transition Pathway Initiative, and that's reflected by 90 investors with 22 trillion of assets under management. They have designed this tool, the Transition Pathway tool, to help them inform their engagement activity with companies, and also to weight indexes that they're investing against according to performance in them. Currently, that covers 373 companies worldwide in the heavy emitting sectors, from airlines through to cement companies, through to oil and gas sector companies, and so forth. It's aligned with TCFD, so it's designed to drive companies in the same direction, and it allows them to benchmark their performance. Now, it has 2 scores related to it, and I wanted to focus on the management quality score. The 2 scores are management quality, which reflects action by management on climate. So it reflects data points that are associated with action taken by management. And the second piece is called carbon performance. And that's a study that looks at the trajectory of those companies against the Paris Agreement. So what is their contribution within their sector towards climate change? And are they moving their companies onto a low carbon pathway that keeps them in line with the UN's goals for keeping climate change below 2 degrees? The action piece, I think, is important because there are heavy weightings associated with that in the indexes now. So depending on where a company sits, and these are examples of those actions, and you can find that on the Transition Pathway Initiative website. If a company has no public policy on climate change, it's considered unaware. At the other end of the spectrum, where companies really have taken time to understand the impact of climate change, both in risk and opportunity, it looks at where their executive remuneration is linked to decarbonisation targets. It looks at the alignment of lobby groups with those that are supporting initiatives to address climate change, and things like internal prices on carbon. I'll give you an example of how that weighting can affect companies. So the Church of England pension fund has put £600 million into a pension, into an index fund that has heavy weightings associated with the TPI. Now, usually, and I'll use an oil and gas example, company like Exxon will be, because it's so huge, weightings don't tend to affect it because indexes try to track the main indexes. In this case, the weightings are extremely heavy. So to compare Shell, which is a very proactive on climate oil and gas company, and Exxon, in the index, Shell retains about 80% of its weighting because it's proactive on climate, even though it is, it inherently has an issue in terms of addressing climate within its business model.
Exxon, because it has been less proactive, is completely removed from that index. And that shows the impact that that will have. And it's one of the most, an index that has the most focus from our clients in the asset owner side at the moment. So we've got other pension funds who are wanting to apply the same types of weighting. So getting this right now, even if you're not Exxon, is really important. I wanted to conclude with just talking about what we're going to be doing for the remainder of the run up to COP, and particularly next year. So we'll be taking place in regular webinars and providing updates around what's taking place in COP26, what's important to companies and to the investment community. Importantly, I mentioned TCFD. We catalyzed an initiative with the UN Sustainable Stock Exchanges Initiative. So Mark Carney and David Schwimmer, our CEO, launched an initiative to attract all stock exchanges around the world to create model guidance, so consistent guidance globally for how those exchanges will help issuers understand TCFD. And so we're working on that now. That's in draft, and we expect that to be published next summer. And so that will provide a common platform for companies around the world to be able to understand how to report. And then another area that I think may be relevant, particularly in the context of sustainable agriculture in Argentina, is a new working group, a task force on voluntary carbon markets. So climate finance and carbon finance have been in the background for many years. We see compliance schemes related to emissions trading taking place and growing around the world. We also see voluntary action growing very considerably. And so this task force is looking at how we scale up that activity, because carbon finance can be used by companies, by NGOs and others to fund projects that are reducing emissions around the world and driving other social and environmental outcomes in a very positive way. And that can be paid for through voluntary action by corporates. And we expect to see that growing quite considerably. I'm happy to provide links to the guidance that I've talked about and the areas that companies can look at. Our online calculator for the ESG disclosure score is publicly available to anyone around the world. And we have reports that have been published and guides to green finance that you're welcome to access. So I'm sure those will be provided to you as links afterwards if you need. With that, I'll conclude and happy to take questions on any aspect later. Thank you very much, Adrian. Very interesting and comprehensive. There are some questions and we'll save them for after the other Adrian shares with us his presentation. Bueno, el próximo orador es Adrián Cosentino, presidente de la Comisión Nacional de Valores. Adrián, muchísimas gracias por tomarse el tiempo para compartir con nosotros. Sabemos que cuando uno está en la función pública, cada minuto vale bastante, ¿no? Entonces, que nos dediques este tiempo es importante. Adrián, estamos en tus manos. Estás muteado, Adrián, ¿eh? Ahí está. Buen día a todos. Muchísimas gracias por invitarme a participar en esta linda actividad. Gracias, Nicolás, por este espacio y me voy a concentrar tal vez en algunas conclusiones un poquitito más genéricas que lo muy bien dicho por el colega, que creó aspectos mucho más específicos y sin duda sumamente atractivos para la hoja de ruta que toda la promoción de esta actividad debe trazarse. Quiero empezar por algunas impresiones, admito, de carácter más personal, luego voy a contar institucionalmente como regulador del mercado de capitales qué está haciendo la Comisión Nacional de Valores en Argentina, pero quiero dar inicio a mi disertación desde algunos rasgos estilizados que me parecen oportunos para enriquecer la discusión de policy y para ordenar algunos criterios rectores referidos a cómo trabajar un desarrollo armónico de todo el espacio de las finanzas verdes. A ver, creo que hay que asumir que claramente se dan velocidades distintas en la evolución de todo este lindo fenómeno cuando categorizamos los países desde su nivel de desarrollo. No es lo mismo lo que ha pasado en estos últimos 20, 30 años
en las economías avanzadas, donde motivo de el desarrollo de sus mercados financieros, los encuadres institucionales de sus políticas, la concientización respecto a todo este gran asunto referido al cambio climático, la necesidad de trabajar energías más limpias, procesos productivos menos contaminantes, y todo lo que sabemos se ha traducido en conductas y diría en prácticas que el sistema financiero las ha sabido procesar, y aun cuando tal vez la realidad va un poquito atrás de las expectativas, mi impresión personal es que realmente se ha avanzado muchísimo, y eso yo lo adjudico en buena parte a todo el andamio institucional y al lugar que este gran tema ha ocupado en las agendas, tanto de discusión nacional como supranacional, foros y todo lo que concierne a la actividad coordinada de los gobiernos, ¿no? Distinto sin duda es el caso de los países de menor desarrollo, modernamente denominado economías emergentes, donde ya este conjunto de lugares arranca con una asignatura pendiente, y es el bajo desarrollo de sus sistemas financieros. Y uno, cuando habla de un bajo desarrollo de sus sistemas financieros, no solo se refiere a su baja profundidad o a su pequeño tamaño, sino a un desarrollo muy dispar en términos de los servicios, de cómo se atiende a su clientela. En definitiva, lo que estamos diciendo con bajo desarrollo de los sistemas financieros de nuestras economías refiere a serias deficiencias en la manera de movilizar los recursos que esa economía requiere para financiar su crecimiento, su desarrollo. En definitiva, el rol clave de un sistema financiero tiene que ver con este hermoso concepto de movilizar el ahorro que la economía genera, más el ahorro que ese sistema puede captar del exterior, ¿no? El ahorro interno más el ahorro externo es, en definitiva, el combustible que financia la inversión, que financia los consumos más allá de los ingresos presentes, y para eso necesitamos un sistema que trabaje bien. Y un sistema financiero lo entendemos desde al menos 3 grandes componentes: la actividad de los bancos, la actividad del mercado de capitales, y después otros mecanismos de intermediación financiera, que en nuestros países, es decir, en las economías menos desarrolladas, en Latinoamérica en particular, estos mecanismos no bancarios, y que tampoco van por el mercado de capitales, son muy importantes, porque son tal vez los componentes de oferta crítica en algunas economías regionales, en algunos actores productivos como pueden ser las pymes, las microempresas. Son mecanismos que atienden a sectores más informales. Y hay muchísimo para hacer en términos de discutir, promover y consolidar patrones de desarrollo de nuestro sistema financiero. Digo, este es un punto de arranque no menor, porque la agenda de promoción de las finanzas verdes no puede desconocer las condiciones de arranque de nuestro sistema financiero, porque además la agenda de promoción de todo este hermoso tema vinculado a las finanzas verdes debe ser consistente con una política pública que promueva un desarrollo armónico de nuestro sistema financiero. En esto también estoy dando una premisa tal vez conceptual, una posición, si se quiere, intelectual, referido al rol de la política pública para promover el desarrollo de los sistemas financieros. Más aún cuando tenemos que pensar cómo financiar las estrategias de desarrollo de nuestros países, y para esto necesitamos ordenar un patrón evolutivo de nuestro sistema financiero que se acorde con esas estrategias de desarrollo, incorporando este fenomenal tema que son las finanzas verdes. Bien, hecha esta mención respecto al punto de arranque, yo percibo que hay condiciones muy interesantes en Latinoamérica
para ordenar acciones de política pública que permitan promover y apoyar un desarrollo armónico de las finanzas verdes. ¿Cuáles son estas condiciones? Vimos así una selección rápida y arbitraria. La primera tiene que ver con todo el gap de infraestructura que debemos cubrir. Esto es un problema por todas las deficiencias que genera esa infraestructura que necesitamos y no existe. Es una oportunidad desde el punto de vista de encontrar un driver de crecimiento económico y bien llevado de desarrollo, donde sin duda hay mucho verde dentro de esa infraestructura que debemos generar. Hay mucha temática linda vinculada a ese CAPEX público, o en algunos casos de carácter un poco más mixto, a lo que me quiero referir en un rato, porque ahí hay también una beta muy interesante para trabajar las finanzas verdes, pero esto lo debemos incorporar como un elemento interesante al momento de la discusión de policy, vinculado a sistemas financieros, finanzas verdes y estrategias soberanas de desarrollo. Hay muchísimo para generar con efectos multiplicadores y diría, impactos de distinta naturaleza muy, muy necesarios, auspiciosos y contributivos para la macroeconomía y para el desarrollo de nuestras economías. Un segundo elemento interesantísimo como condición de arranque refiere a cómo trabajamos la validación de las finanzas verdes como un espacio de negocio dentro de la actividad financiera. Esto que las economías desarrolladas han ido incorporando con mayor naturalidad, porque se trata de negocios financieros más maduros, que están en un estadio tal vez de búsqueda de activos más complejos para financiar, o de atenciones más precisas a ciertas entidades corporativas o públicas. En nuestras economías, nuestros sistemas financieros todavía tienen que aprender a trabajar este concepto desde una noción de negocio muy rentable, de negocio muy contributivo para lo que pueden ser los modelos tanto bancarios como los modelos bursátiles en lo que hace a la actividad financiera. Y esto también nos abre un lindo espacio de actividad en lo que concierne a discutir cómo promover y cómo, desde el plano privado, ordenar acciones donde las finanzas verdes las entendamos como una fuente de ingresos, como una dimensión para fidelizar clientes y para poder generar soluciones a medida. Un tercer aspecto interesante en este marco de condiciones de arranque en lo que hace al mundo emergente y a las economías latinoamericanas en particular, refiere a la posibilidad de integrar las finanzas verdes con las agendas de los gobiernos subnacionales. Esto tal vez suene un poquitito sorprendente y arbitrario. Yo le doy mucha importancia a cómo involucrar a los gobiernos subnacionales a las agendas verdes, porque nuestras estructuras de gobierno, generalmente a nivel soberano, las provincias, los estados, los municipios, las alcaldías, los departamentos, depende la semántica jurisdiccional o de política que tenga que ver con cada país específico, pero esos 3, 4 niveles de gobiernos que encontramos en los países de la región nos permiten trabajar planes de desarrollo local donde las finanzas verdes pueden tener un lugar muy, muy importante. Desde, obviamente, lineamientos soberanos, ¿no? Pero todo lo que uno pueda pensar en términos de acciones públicas y privadas combinadas, cuando baja a nivel subnacional, nos da agendas
y acciones programáticas donde el tema de la infraestructura contributiva para todo el espacio de finanzas verdes, la incorporación de tecnología para la mejora de procesos productivos, el rol que tiene, tema que convoca la reunión de hoy, el agro, y esto muy vinculado a las economías regionales, es decir, dentro de las matrices productivas, tanto las actividades primarias como todas las actividades que hacen al soporte de estas cadenas de valor primarias, deben en muchos casos incorporar tecnología, procesos productivos, prácticas distintas a las habituales, y esto requiere de financiamiento, requiere de apoyo, requiere de educación, requiere de concientización, y ahí el trabajo público-privado, desde mi perspectiva, puede ser sumamente interesante. Esto lo ligo a otro aspecto que lo debemos entender como una oportunidad desde las economías de menor desarrollo y en Latinoamérica en particular por el rol que tiene este actor al que me quiero referir y que creo que tenemos que involucrarlo de manera muy inteligente en nuestros planes de política y en nuestras acciones, digamos, sectoriales. Me refiero a los organismos multilaterales, a lo que se entiende como las fuentes oficiales de financiamiento, ¿no? Me voy a restringir a los multilaterales, uno podría hablar de distintas acciones oficiales por el lado de cooperaciones bilaterales, agencias y otra constelación de actores que hacen a toda esta atmósfera sintetizada en financiamiento oficial, pero hablando estrictamente de los multilaterales, hoy sin duda este es un tema prioritario, tienen recursos, modalidades y diría un menú de instrumentos que para nuestros países es sumamente oportuno. Eso implica el trabajo con contrapartes de muy distinta naturaleza, privadas, públicas, y esto nos permite también otro gran, diría, hallazgo de las finanzas modernas y que tiene que ver con instrumentos y soluciones que combinan distintas fuentes de recursos y donde las finanzas verdes han hecho un buen uso de todas estas innovaciones financieras, ¿no? Hemos visto en estos últimos 10, 15 años sorprendentes iniciativas en todo el ámbito del blended finance, esto de combinar recursos y actores de distintas, diría, naturalezas de acción, de negocios, distintas fuentes de recursos, y muchas veces motivos aparentemente no tan homogéneos para el trabajo conjunto. Bueno, hay toda una tecnología muy promovida por los multilaterales, que nos lleva a poder trabajar formatos financieros y diría, y de administración en lo que hace a toda la cuestión vinculada al financiamiento, interesantísima en este espacio, digamos, de innovación. Entonces, a ver, hay muchísimo para hacer. Tenemos tal vez como principal desafío que dar una discusión respecto a cómo optimizar los esfuerzos desde los distintos lugares que involucran actores que conciernen a esta actividad. Cuando hablamos del mercado de capitales, voy a dejar un poquito de lado los bancos y sí ya voy a pasar a referirme a lo que me toca hoy como función institucional. Hay un espectro de acciones muy interesantes para promover las finanzas verdes.
lo ordenaría en 3-4 ejes. Un primero pasa por generar activos vinculados a todo este espacio de acción, lo que se dice un asset class que en nuestros mercados de capitales no manejan, más allá de algunas experiencias anecdóticas, no hay todavía, diría, un recorrido en el financiamiento de todo el campo de las finanzas verdes que se traduzca en esta nueva clase de activos para que haya un consumo por inversores especializados. Entonces ahí tenemos que hacer un trabajo de concientización de demanda y un trabajo de involucramiento en nuestra industria organizadora. Me sorprende el todavía bajo nivel de interés que la industria financiera muestra por algo tan apasionante y en perspectiva muy, muy escalable como concierne a la distinta tipología de activos financieros que pueden salir desde las finanzas verdes. Porque acá hablamos de financiamiento de CAPEX corporativo, financiamiento hacia el sector público, financiamiento de proyectos híbridos que conciernen un poquito al privado y un poquito al público. Hablamos de financiamientos muy contributivos para conceptos tan importantísimos como la competitividad sistémica, el fortalecimiento del entramado productivo, más todos los spillovers que sabemos esos proyectos generan, y que requieren financiamiento a largo plazo y donde por definición el mercado de capitales es el movilizador de recursos hacia ese tipo de destinos. Entonces, aquí nos compete un trabajo en la generación de activos, para lo cual hay trabajo normativo, hay un trabajo de instalar y promover prácticas privadas, hay un trabajo vinculado a hacerle entender a la demanda de financiamientos, por definición empresas y gobiernos, que bajo el concepto de finanzas verdes ellos pueden encontrar eventualmente muy buenos motivos de financiamiento y esto acercarlos a fuentes interesantes de recursos. Entonces ahí sin duda que hay que hacer un trabajo muy de fondo para que todas estas nociones se internalicen y contribuyan a lo que yo defino la generación de un nuevo espacio de negocio para la actividad financiera. Hay por el lado de los inversores también un trabajo de ordenamiento en lo que hace algunas normativas para que ellos tengan incentivos para invertir en los activos verdes. Me parece que ahí hay cosas interesantes para copiar del mundo desarrollado y mucho de carácter más idiosincrático que cada país debe definir cómo resolver. Y todavía estoy en el plano, digamos, de las economías latinoamericanas. En breve ya voy a hablar de Argentina para volver al punto de los inversores institucionales y dar algunos comentarios respecto a cómo motivar o inducir, tanto por el lado de la regulación como por el lado de instalar nuevas prácticas para que estos grandes administradores de recursos, como son los inversores institucionales, encuentren mayor apetito por activos verdes. ¿Okay? Esta hoy es todavía una realidad de la región. Los inversores institucionales muestran poca predisposición, más allá de una obligación formal que se manifiesta en algunas actitudes de portfolio. No hay hacia los activos verdes, como se dice en esta jerga, una voluntad explícita y sistemática para nutrir sus carteras de inversión. Y esto entonces implica que ese mercado debe evolucionar hacia, diría, acciones o perspectivas más aptas para estos inversores. Y
Sepamos también, hablando de los mercados de capitales, que las finanzas verdes nos permiten ordenar soluciones que involucren distintas fuentes de financiamiento, como pueden ser desde el lado público los recursos presupuestarios que se puedan involucrar para iniciativas de mercado, como pueden ser las propias fuentes que genera el mercado de capitales, y como decía hace un momento, un involucramiento inteligente del financiamiento digital puede canalizarse a través del mercado de capitales, y esto lleva al final del día a estas soluciones híbridas que nos permiten generar recursos para financiar todo lo que entendemos en este heterogéneo universo de las finanzas verdes. Argentina, ¿cómo está en este momento de la discusión, y qué podemos avisorar hacia adelante, y qué le compete, diría, a la acción reguladora al respecto? Bueno, permítanme algunos comentarios que sí se los quiero ligar a la actividad agropecuaria o al ámbito, digamos, de los agronegocios. También tenemos interesantísimas condiciones de arranque para una discusión prospectiva vinculada a cómo debemos promover esta actividad. Es decir, cuando ligamos un bajo desarrollo de mercado con un sector agropecuario terriblemente rico en términos de sus activos a financiar, de su configuración de actores, del rol que este sector tiene a nivel de las economías regionales, y fundamentalmente por ser el de Argentina un sector externo muy dependiente de la actividad primaria. Entonces también las finanzas verdes contribuyen a la sostenibilidad de una actividad importante para la macroeconomía, por lo cual esa actividad y todo lo que requiera es sin duda un aspecto prioritario para cualquier programa de gobierno. Esto no es menor porque las finanzas verdes se incorporan a una discusión macroeconómica y de desarrollo mucho más de fondo. Y el sector agropecuario en Argentina nos permite darle a la discusión de policy semejante jerarquía. Estamos discutiendo cómo apoyamos el desarrollo armónico de un sector altamente contributivo en términos de generación de divisas, de encadenamientos productivos, de todo lo que hace a la competitividad sistémica del país, y en definitiva estos son elementos ineludibles cuando queremos discutir un patrón de desarrollo soberano. Y esto, desde la acción que podemos llevar adelante, diría, en el ámbito público, entendemos que hay al menos 3 ejes, y es a donde hoy la Comisión Nacional de Valores está abocada cuando hablamos de finanzas verdes. Un primero, como mencioné al inicio, tiene que ver con un trabajo de concientización. Es muy difícil esperar que algo suceda si los actores que se deben involucrar en tal suceso no incorporan las nociones básicas que el suceso necesita para ocurrir. ¿A qué me refiero? Que para esto todavía nos queda un fuerte trabajo de educación, un fuerte trabajo de involucramiento de los distintos actores públicos o privados que tienen necesariamente que estar para pensar en un desarrollo armónico, sostenible e inclusivo en las finanzas verdes. Entonces, estamos con una actividad, diría, peregrina muy, muy ambiciosa, referida a cómo hacerle entender a nuestras empresas, a nuestros gobiernos nacionales, que tienen mucha infraestructura que generar, mucho apoyo que dar a sus entramados productivos, a los actores de la industria financiera, que las finanzas verdes deben ser entendidas como un espacio virtuoso, en términos de
activos a generar en términos de financiamiento a resolver, de nuevas modalidades de negocios, de nueva infraestructura a generar, y todo esto incorporado en una atmósfera donde haya políticas y regulaciones acordes. Esta es la segunda dimensión de nuestro trabajo. Desde la Comisión Nacional de Valores hemos promovido instrumentos que emiten bonos temáticos, bonos sociales, bonos verdes, bonos sustentables. Hemos lanzado una muy linda iniciativa, fue una de las primeras en este plan de acción vinculado a las finanzas verdes, denominamos bonos solidarios con impacto social. Para que ese bono pueda ser entendido como generador de impacto social, tiene que haber un financiamiento vinculado a algunos de estos conceptos. Panel específico para los bonos que entran dentro de esta temática. Hemos logrado que algunos mercados que conforman lo que se denomina la actividad bursátil en Argentina, el caso de BIMA en particular, que es un mercado específico dentro de la actividad bursátil, tenga un panel donde puedan cotizar los instrumentos de esta naturaleza. Estamos haciendo un trabajo muy fuerte en vehículos de inversión colectiva que puedan destinarse a financiar este tipo de activos o proyectos. Entonces, que podamos tener vehículos donde nuestros inversores, tanto individuales como institucionales, puedan invertir, sabiendo que sus recursos no solamente están aplicados a la generación de rendimiento financiero, sino focalizados en el financiamiento de proyectos con estas características, ¿no? Entonces, en este sentido, hemos lanzado normativas específicas tanto para vehículos de deuda como para vehículos de capital de riesgo. Hoy ya tenemos una normativa de venture capital, de private equity. Queremos que esos vehículos en sus estrategias de negocio vayan dándole cada vez más espacio a las finanzas verdes. Y para esto la normativa, la regulación puede ser muy, muy potente, porque induce, porque define pautas, siempre bajo criterios prudenciales que no entren en contradicción con las estrategias de negocio o las políticas de inversión de esos instrumentos. Pero ahí vemos que hay un sendero muy rico de trabajo. Estamos haciendo en paralelo, y pensando ya más en la dimensión de regular, para promover un mercado que le preste cada vez más atención a todo este espacio de actividad, todo un trabajo de construcción de protocolos y de guías, tanto para los inversores como para los evaluadores de estos instrumentos, así también como para los emisores fundamentalmente corporativos, pero posiblemente incorporemos también a emisores públicos. De hecho, Argentina, en su poquita experiencia de integrar mercado de capitales con bonos verdes, cuenta con 2 provincias que en algún momento han tenido la posibilidad de emitir green bonds. Entonces, nos parece que esto es una experiencia extrapolable y hay que promoverla. Hoy estamos en este trabajo de mucha interacción con la industria para la construcción de guías, que además den un marco de referencia para nuevos actores que quieran iniciarse en esta temática. Todo esto es lo que estamos asumiendo como rol de policy en lo que hace a promover la actividad, instrumentos, emisores que entiendan que el mercado de capitales puede ser un lugar para levantar recursos para financiamiento de estas características, y dentro del trabajo de promoción de inversores institucionales, que haya inducción para que estos inversores vayan generando espacios en sus carteras de activos referido a todo el tema de finanzas verdes. El agro es, en ese sentido, una usina terriblemente interesante al momento de generar activos financiables, como yo decía, diversidad,
de sectores y de actividades productivas. En el caso de Argentina, y esto también se replica en otros países de la región, pero me toca hablar de nuestro país en particular, hay una configuración de actores muy interesantes. Sin ir más lejos, el sector cooperativo se configura en un gran demandante de recursos hacia el mercado de capitales, y ahí hay mucho verde para financiar. Hay un enfoque de cadena de valor también muy rico que el agro nos permite incorporar, porque tenemos una gran empresa generalmente con muchos productores atrás, o una cooperativa con muchos asociados. Entonces, el concepto de finanzas verdes, más de una ocasión, es un lindo motivo para que la política pública o el negocio financiero entre a esas cadenas. Es decir, y con esto tengo que empezar a concluir porque estoy consumiendo todo mi tiempo, tenemos sin duda una perspectiva fenomenal para integrar mercado de capitales, finanzas verdes y actividad agropecuaria. Hay un desafío de sincronizar acciones, de armonizar tareas y de ordenar agendas, como generalmente ocurre en toda iniciativa de desarrollo de mercado o de algún espacio de actividad. Y esto nos tiene terriblemente motivados en lo que hace al trabajo de la Comisión Nacional de Valores, y ya hemos podido a lo largo de este año de ir materializando día a día todo el trabajo en logro concreto en algunas normativas específicas. Así que nuevamente agradezco la oportunidad para dar algunas impresiones respecto al estado de situación en Argentina, y fundamentalmente qué estamos haciendo desde el ámbito de promoción en lo que concierne a la actividad del mercado de capitales. Bueno, me detengo aquí, Nicolás, para dar a las preguntas que puedan surgir. Bueno, muchas gracias, Adrián. Nos quedan unos minutos para hacer un ping-pong de preguntas y respuestas. Yo tengo algunas. So, Adrian Rimmer, there are a couple of questions. I don't know if you were able to see them in the Q&A panel. There's one in English, another one in Spanish. If you want, I can translate the second one for you, or you can go ahead and address them. I can take the first, the one in English. I think, I don't know how different the second is, but so we're talking about agriculture as an asset class within the ESG sense, and I suppose there are different ways of looking at it. For listed companies that are active in the farming and agriculture space, ESG is equally important, and it's about understanding for your company, what are the issues around things like, from an environmental sense, in water access and risks associated with continued water access or nitrate runoff and that sort of thing. So there are labor standards and practices that are relevant to everyone. As an investable asset class, I think we are seeing increasing appetite around agriculture. So I saw recently a fund that's potentially coming to market that is focused on sustainable agricultural practices. So that is looking at providing finance to farms and investing in them, provided that they meet certain international standards around sustainable low-impact farming practices. So they will take a stake in farms where they feel those practices can be implemented, because they believe they'll get greater value from the crops, etc., by doing so. So I think there will be an increasing focus on that. An area that I think could be very interesting in agriculture actually relates to the Voluntary Carbon Markets Task Force. So this is, there are many land use and particularly sustainable farming practices that can attract carbon finance. And I think the scaling up activity that we're doing, which is scaling up demand for those credits and supply of projects, will mean an area we're looking at is, are there opportunities for funds to be created again that can focus on agricultural carbon emissions? So it is early stage, but I think both in terms of ESG performance and a specific sustainable asset class, they will be growing in interest.
Right. So the second question is related to that, I think, and it's asking about the key performance indicators if you're thinking in agriculture in particular, no? Which are the basic, most important indicators, social, environmental, ESG, in the agricultural sector? Yeah, I think it will depend very much on where the agriculture activity takes place and what type of activity it is. So as I mentioned, I think in areas where runoff of nitrates is an issue, looking at how that's being managed. Labour practices equally in agriculture are very important. From a climate change perspective, I think there's an interesting area to look at, which would be around the impact of physical climate change risk on the organisation and how that's being mitigated. And also opportunities. I mean, it's you have an amazing wine production in Argentina. Interestingly, in the UK, we're now starting to get more wine production because the climate change is warming the temperature. So I think managing those risks, you can take. It needs to be specific to the particular challenges of that area, but showing that you're mitigating them. And to use the wine example, I was hearing about I think. One Argentinian wine producer, they're moving their crops higher and higher up the mountain, so they can now produce at altitudes that they couldn't previously produce. So making investors aware that you understand that and it could potentially create a greater opportunity is as important as saying how you're managing the risks. Great, thank you. Very clear, Adrian. Adrián Cosentino, yo tenía una pregunta para vos, una reflexión en torno a ¿cómo ves las pymes involucrándose en esto de las finanzas verdes y si la comisión vemos en las noticias que están trabajando en regulaciones para facilitar el acceso a pymes y cooperativas también, ¿no? En general en mercados de capitales, pero específicamente aterrizado en esto, en finanzas verdes? Bien. Creo que con respecto a las pymes es interesante enfocar la cuestión de las finanzas verdes desde soluciones grupales, porque una limitante que tienen las pymes por naturaleza muchas veces para ver atractivo el mercado de capitales tiene que ver con las dificultades de acceso, los costos referidos a poder emitir algún instrumento de cotización pública, y otras cuestiones, hasta diría, de carácter más idiosincrático, como pueden ser la informalidad o muchas veces esta noción de quedarse con el financiamiento bancario. Estas son condiciones de arranque que en general atentan para que las pymes sean usuarios más fuertes del mercado de capitales. Si bien Argentina tiene la particularidad de tener un espectro de pymes muy amplio que usan el mercado de capitales. Hoy hay 7.000 pymes que llegan al mercado de capitales, pero llegan de manera muy puntual. Entonces, dos aspectos que hacen a la política de vincular las pymes con finanzas verdes y con el mercado de capitales, yendo a tu pregunta, Nicolás. Una primera es pensar en vehículos que permitan básicamente integrar a muchas pymes a un instrumento, por eso los vehículos de inversión colectiva, o que uno pueda juntar a pymes bajo algún criterio de homogeneidad, es decir, pymes que sean proveedoras de un mismo cliente industrial, pymes que estén vinculadas con una determinada cooperativa, pymes que tengan que ver con un negocio específico de exportación, y a ese grupo uno le ofrece una determinada solución de financiamiento vía mercado de capitales. En el caso de las finanzas verdes, debería también incorporar cierta homogeneidad respecto al destino. Pymes que tengan algún CAPEX común vinculado a finanzas verdes, que requieran de alguna infraestructura que se la entienda dentro del espacio de las finanzas verdes. Y para completar la respuesta, ahí tenemos un trabajo iniciado también con los fondos de garantía y las sociedades de garantías recíprocas. Es decir, que ellos también, que son generalmente el puente entre una pyme o entre una cooperativa y el mercado de capitales, sepan que cuando su cliente pyme requiere de algún financiamiento vinculado a algún concepto de finanzas verdes, ellos puedan emitir algún aval que facilite el acceso. Entonces, por ahí tenemos un enfoque grupal y
de trabajo con los avalistas de este sector, Tal para cual. que Finanzas Verdes se acerquen. Y te hago otra que apareció aquí también a ti, y es, dado el alto impacto del sector agropecuario, entiendo que el impacto ambiental se refiere a la pregunta, ¿cómo podemos los bancos privados incentivar al regulador o al Estado para generar la base de datos necesaria, tipo geolocalización de áreas explotadas, para dar más transparencia, yo digo, al acceso al financiamiento verde? Sí, yo creo que esto es parte del andamio institucional, de toda la infraestructura de funcionamiento que la industria financiera requiere para atacar las finanzas verdes con mejor musculatura y para que realmente se incorpore como un espacio de negocio, ¿no? Y ahí mi sugerencia a ese actor privado, sea corporativo o tenga que ver con una entidad financiera, es, bueno, me parece que en estas circunstancias todos debemos tener una actitud prospectiva y muy abierta en lo que hace a ideas, sugerencias. Creo que hay todo un canal de diálogo a partir de las instituciones gremiales del sector. Bueno, vos de hecho, Nicolás, has participado con las entidades de los bancos, has trabajado con el regulador del mercado de capitales. En definitiva, lo que tenemos que institucionalizar es una mesa de trabajo que nos permita ordenar esas agendas para que todas estas ideas, por ejemplo, un buro de crédito que incorpore aspectos no solo de riesgo crediticio, sino información vinculada al trabajo de las finanzas verdes, tipología de activos financiables, categoría de asset class dentro de este gran universo. Uno habla del asset class de las finanzas verdes y en definitiva uno podría tener 3, 4 activos distintos con sus respectivos índices, con respectivos paneles. Es decir, hay un montón de trabajo para hacer y donde desde el ámbito público necesitamos del privado no solo involucramiento, sino ideas, sugerencias. Además, porque hay una experiencia internacional muy valiosa para copiar, donde tal vez el ejercicio que nos compete es la idiosincratización, es decir, cómo bajamos ideas, nociones, políticas que han funcionado bien en otros lugares, que eventualmente van a tener que ser adaptadas para que se integren a la realidad y a los desafíos, digamos, de desarrollo del mercado financiero que tenemos en Argentina. Perfecto, gracias Adrián. Bueno, y entrando a los 10 minutos finales de este webinar, antes de pasarle de vuelta a Sonia y Andrés Murchison para que nos den la despedida. Adrian Rimmer, last 2 questions for you. One more technical is, you referred in your presentation to the certified use of proceeds, no, in the sustainable bond market as a key issue. And our question is, what is the value of the existing certifications of deforestation-free, sustainable agriculture that are out there for agriculture in that context of the certification of the use of proceeds? So that's a really good question. What is needed with a use of proceeds bond is to create a framework. So an issuer which wants to issue green bonds will create a green bond or a sustainable bond framework, and that will talk about the way in which they'll use proceeds for, and it's a kind of umbrella for individual issuances that they may undertake. So in that, they will define a set of activities that can be financed and how they're going to measure the impact. Impact measurement of the use of proceeds is a core requirement to be on our sustainable bond market. It's a requirement of the International Capital Markets Association's green bond principles as well. So if you could in your framework refer to specific standards against which these proceeds will be measured in terms of its impact, so increased amount of acreage covered by sustainable soybean, for example, or fair trade, or whatever that may look like, then that's exactly the type of measurement that the verifiers want to see. So those provide a lot of value because they make it easier for investors to understand how you're going to implement your activities and how you're going to measure that that's been done effectively. Great, thank you. And a last question, again for you, Adrian, and thank you again for your time, a less technical one, and that is, what would you recommend to Argentinians that we do to enhance
the space of green financing in our country, having heard what Adrián Cosentino had to say about the state of development in our financial sector and the potency of our agricultural sector in particular. But what would be your recommendation to us? I think there's a couple of things. I agreed very much with Adrian in regards to the fact that green finance must be accessible to help countries develop continue their development pathway, but in a low carbon fashion. And we've seen a range of countries access that at a sovereign level. So, for example, Fiji issued a very small but important green bond to support the development of infrastructure for addressing the impact of climate change, so increasing sea walls and investing in hurricane protection. We saw Chile come to the market last year with a significantly larger green bond, and that will be applied, the use of proceeds will be applied across all sectors to support the transition of certain industries, to support the implementation or development of sustainable infrastructure. And I think so. I very much think that at a sovereign level, it sends a very clear signal that you want to develop and carry out your core public policies, but recognizing and building in ways of addressing climate change within that process. And investors in the international community are very keen to see that. What we've seen in countries where there has been a green bond issued is it flows into corporate action. So if a country issues a green bond, it is far more likely that they will issue, that the corporates within that country will issue green bonds and sort of follow on from that. And then I think that to the point around multilateral support, there's a lot of engagement from the multilaterals on blended finance tools that again work with countries to implement green activities or to green industries. So that's really, I think, coming at a sovereign level. We've spent a lot of time lobbying the UK government to issue a green bond, and that will happen, we hope, next year. And we think that will have a very big catalyst effect on our markets. And then in agriculture, it's really hard because I think where that is a reliance. New Zealand has that. It's a big part of its GDP comes from agriculture, and they are looking to support to maintain and make their farming industry as sustainable as possible from a policy perspective, but also looking to recognize that there's a limit to how much emission you can reduce from that, and to support climate projects overseas. So again, a national level, recognizing that the UN framework allows you to fund activities in other countries in order to support and maintain the scale of your core industries in the country. Great, thank you, very useful, Adrian, and thank you again very much for your time and your shared wisdom. Real pleasure. No, our pleasure. Adrián Cosentino, ¿alguna palabra final que quieras antes de que cerremos? No, diría dos cosas. Primero, vuelvo a agradecerles la oportunidad de participar en esta tan útil y oportuna discusión en un tema clave, que nos tiene a nivel Comisión Nacional de Valores muy motivados y muy involucrados. Y de aquí volver a reiterar el mensaje de que en nuestro plan de acción le hemos asignado a las finanzas verdes un espacio fenomenal. Creemos realmente que la política de promoción del mercado doméstico de capitales encuentra en este gran concepto un driver fenomenal, y además con muchísimo para hacer, con alta contribución en lo que concierne a toda la estrategia de desarrollo del país. Así que nuevamente vuelvo a agradecer, muy nutritivos los comentarios de colega Adrián, y a disposición para lo que podamos ser útil desde este espacio institucional. Bueno, muchísimas gracias a los dos Adrianes. Entonces, para ir cerrando, yo les quería comentar una anécdota muy cortita nomás. En 1998, trabajando por una organización internacional desde Ecuador, me tocó organizar una reunión entre bancos y ONGs de conservación de la naturaleza de América Latina, líderes, 6 de cada lado. 1998, recién empezaba este tema a perfilarse en el horizonte con claridad,
nos juntamos una vez en Nueva York, otra vez en Chicago, y la sensación era que hablábamos idiomas distintos, ¿no? 20 años después, lo que está claro es que el sector financiero aprendió a hablar el idioma de la conservación. Lo que no sé si está del todo claro es si lo que hacemos conservación estamos aprovechando suficientemente bien el idioma de las finanzas. Así que esperemos que esta serie de webinars nos ayuden un poco a arrimar esas dos puntas y a avanzar el trabajo que Adrián señalaba, está por hacerse en Argentina. Sonia, ¿alguna palabra final de la embajada? Si no, le pasamos a Andrés para que nos despida. No, en realidad Andrés va a cerrar, pero excelente esta conversación, empezar este ciclo es genial, y también bueno saber que estamos empezando a hablar el mismo idioma, ¿no? Que todos estamos empezando a lanzar instrumentos, y que esto ya no es solamente de países más desarrollados, sino que esto ya es ya no se puede ir a alejarse de esta tendencia, y que es lo que tenemos que llegar a este desarrollo bajo en carbono y que todos estemos involucrados, ¿no? Andrés, las palabras finales. Bueno, en nombre de la Cámara, yo la verdad que quiero agradecer primero, antes que nada, a la Embajada, ¿no? del Reino Unido en Argentina. Sonia, Mercedes, Verónica, muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio, por construirlo juntos. La verdad que ha sido un placer. Y también quiero agradecer a Nico Lucas, a mi amigo Nico, gracias por moderar este espacio, está colaborando con la Cámara. Y a los dos Adrianes, Adrian y Adrián, thank you very much for, in the name of the Argentine Chamber of Commerce, British Argentine Chamber of Commerce, muchas gracias por participar, por tomar la posta y participar de esta propuesta. Habiendo dicho esto, yo creo que Adrián habló mucho de concientizar. Yo creo que este espacio es exactamente lo que estamos intentando hacer, concientizar acerca de las oportunidades internacionales que hay en finanzas verdes, pero también en Argentina. En Argentina, y especialmente ya hablando de la producción agropecuaria, digamos, muchas veces estamos muy focalizados en el día a día, en la realidad nacional, en las cosas que nos tocan vivir, y nos cuesta un poco levantar la vista y mirar la cancha completa. En este caso, la cancha completa trae un montón de oportunidades y también de desafíos, ¿no? Que son, que tienen que ver con la agenda internacional, con el cambio climático, con la bioeconomía, con la descarbonización de la economía, con toda la agenda internacional que se nos viene, y que se nos viene, ya la tenemos encima, digamos, ¿no? Y Argentina en ese sentido, especialmente la producción argentina, tenemos un montón para ofrecer también, ¿no? Tenemos un montón de prácticas buenas, positivas, pero que capaz no las estamos aprovechando. Y va a requerir no solo concientizar, sino también empezar a medir muchas cosas que capaz no estamos midiendo, y trabajar de otra manera, ¿no es cierto? Y aprovechar esas oportunidades que se nos presentan. Así que es un desafío enorme, y creo que de eso se trata este espacio, de empezar a hablar de estas cosas. Adrián, vos hablabas de constituir una mesa de trabajo entre el sector público y privado. A mí me parece excelente esa idea, ¿viste? Son ideas que tenemos que ir tomando y llevarlas a la práctica, porque la verdad que la columna vertebral argentina es la agroindustria, no solo la producción, sino la transformación, ¿no? en bienes y servicios. Y bueno, además, si queremos seguir colocando nuestra producción y nuestros alimentos en el mundo, no nos va a quedar otra que realmente abrazarnos a todas las demandas internacionales que se nos vienen cada vez más en una forma más concreta encima. Así que bueno, como dijo Sonia, el año que viene vamos a tener otro webinar más con respecto a finanzas verdes, capaz más específica, que tiene que ver más con el mercado argentino. Así que Adrián, contamos con vos nuevamente, y nos vamos a poner, y agradecer a toda la audiencia, ¿no? Por estar ahí, y que puedan terminar bien este año tan especial. Felicidades a todos. Gracias, Andrés. Muchas gracias. A todos, muchas gracias. Gracias, Adrián. Thank you, Adrian. Bueno, gracias. Thank you, Adrian. Thank you very much. No, you're very welcome. Can you send me your email to send you a thank you note? Great. No problem at all. Okay. And so you're very welcome to use the presentation also. Great. Perfect. Thank you very much, Adrian, for your time. Bye. Okay. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Thank you.